Bueno, pues vamos a continuar con nuestra agenda del día de hoy. Vamos a tener ahora la participación de la doctora Amalia Gamio Ríos, que, como ustedes saben, es miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas. Amalia nos envió un video porque justamente en este momento están los trabajos del comité sobre un tema en específico y nos va a hablar acerca de la seguridad y protección de las personas con discapacidad en la emergencia sanitaria. Para coordinar esta actividad, Taide nos va a estar acompañando y nos va a decir también la semblanza de la doctora Gaby. Adelante, Taide. Gracias, Gaby. Bueno, pues aquí que está planteado como un conversatorio en el cual iniciamos con esta exposición por parte de la doctora Amalia Gamio y que después podamos abrir a una plática, a un intercambio de opiniones que sería muy rico. Entonces, bueno, pues como saben, la doctora Amalia Gamio estudió medicina en la UNAM y con la especialidad en medicina de rehabilitación, y tiene la maestría en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca. Ha presentado disertaciones sobre temas de discapacidad en simposios de las organizaciones de la sociedad civil, universidades, en cámaras legislativas, en ministerios. En fin, lleva mucho tiempo trabajando todo lo que es la inclusión. Empezó con Sin Barreras con el IMSS, en lo que fue el año, ahora sí que 1990, ya podemos decir que el siglo pasado, aunque podríamos pensar que poco tiempo, ¿no? Y participó desde 2001 y hasta su aprobación por la Asamblea General como parte de la Delegación de México en la elaboración del texto para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ha publicado diversos artículos y capítulos sobre el tema. Es docente en el Instituto de Derechos Humanos de Campeche y, bueno, ha colaborado en la Comisión de Derechos Humanos, en el CONAPRED, donde también fue fundadora, y coordinó el programa de los derechos de las personas con discapacidad hasta diciembre de 2008. Durante 2007 fue experta independiente ante el Comité Interamericano para la Eliminación de todas las formas de discriminación y actualmente es experta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2019 a 2022. Y bueno, fue electa como vicepresidenta de este comité o algo así, lo acaba de publicar en su Facebook el día de ayer o antier. Entonces, pues si podemos escuchar, y posterior a escucharla podríamos abrir un conversatorio con la participación de todos. Agradezco como siempre a CONFE el honor que me confiere al invitarme a participar en las múltiples conferencias que organiza, preocupado siempre por difundir los derechos de las personas con discapacidad. En esta ocasión, revisaremos específicamente el artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la obligación del Estado mexicano para garantizar la seguridad y protección de ellas en situaciones de riesgo, los retos y acciones principales que se han realizado ante la actual contingencia. Como ustedes saben, México propuso, firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que desde mi punto de vista se encuentra aún más comprometido que los demás estados parte y debería ser un ejemplo internacional en su implementación y seguimiento. El artículo 11 de la Convención se titula Situaciones de riesgo y emergencia humanitarias, y a la letra dice: los Estados parte adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional y en concreto al derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos,
todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. Este artículo había sido hasta ahora poco atendido por los estados parte de la Convención. Una de las razones es porque quizás se entendía solamente en el contexto de las guerras que se desarrollan en países de Oriente o las situaciones de migrantes constantemente pasando a países como Italia desde Albania. Algunos de los países como Ucrania, Venezuela y México, en el contexto de este artículo se les ha solicitado información sobre las violaciones a los derechos humanos de niños y personas migrantes con discapacidad y las condiciones en que se encuentran los refugios. Un año antes de la pandemia, en el comité se estaba contemplando la elaboración de una observación general para el artículo 11. Se invitó a los miembros a unirse a la iniciativa de uno de los colegas que la propuso. Lamentablemente no hubo el suficiente quórum y se decidió establecer el grupo de trabajo para la observación general sobre el artículo 27, derecho al trabajo de las personas con discapacidad, también de suma importancia y en el cual ya estamos trabajando. Pero qué gran paradoja. ¿Quién nos iba a decir que pronto volveríamos la cabeza hacia la pobre implementación del artículo 11 ante una emergencia sanitaria como que la que estamos viviendo todavía? En el contexto de la revisión de los informes de los estados parte antes de la pandemia, tenemos ejemplos. Australia informó que sobre el artículo 11, su implementación incluía identificar a los más vulnerables, educándolos en el riesgo, construyendo un plan específico de reducción del riesgo sobre sus necesidades y prioridades de asistencia en una emergencia. También dijeron que el gobierno apoyaba 38 indicadores del marco de Sendai, del cual hablaremos más adelante, que proveían un importante mecanismo para reporte y manejo en los momentos de riesgo de desastre. España simplemente no informó nada sobre la implementación del artículo 11 en 2019 y durante la pandemia la Sociedad de Bioética de Médicos Urgenciólogos estableció que se aplicaría el TRASH a las personas con discapacidad. En Irak, respecto a las preguntas que el comité les hizo en referencia al artículo 11, contestaron que la Comisión de Cuidados Esenciales para Personas con Discapacidad trabajaba en coordinación con la Cruz Roja Internacional desarrollando un programa para contar con un sistema público de prevención temprana y accesible a las personas con discapacidad. México dijo en su primer informe que la Ley General de Protección Civil daba prioridad a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos económicos, entre los que se incluía a las personas con discapacidad, y que el programa de protección civil era la herramienta de planeación gubernamental para hacer eficiente y perfeccionar la política pública de protección civil en el país, con la participación de las comunidades, los grupos sociales organizados y las autoridades. Y el comité les dijo en sus recomendaciones: el comité observa con preocupación la ausencia de planes específicos de prevención y de protección y atención de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. El comité recomienda al Estado parte adoptar un Plan Nacional de Atención en Situaciones de Riesgo y Emergencias Humanitarias que incluya de manera transversal a las personas con discapacidad y a las instituciones que las atienden. Diseñar y difundir en formatos accesibles en todos los idiomas oficiales del Estado parte, incluidos los utilizados por las comunidades indígenas, información sobre los mecanismos de alerta en caso de riesgo y emergencia humanitaria, sistemas de protección, redes institucionales y comunitarias de respuesta en caso de crisis, así como identificación de albergues y refugios adecuados y accesibles para personas con discapacidad en zonas urbanas y rurales. Y capacitar a todo el personal de protección civil sobre cómo abordar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de violencia armada, emergencias humanitarias y desastres, con perspectiva de género y edad. Ya sé que están pensando que nada de esto se hizo. Así es. Por lo tanto, en Australia, Irak, España y México, a pesar de lo que habían informado o dejado de informar respecto al artículo 11 de la Convención
Y durante la pandemia hubo, como en todo el mundo, la falta de acceso a servicios sanitarios, el terrible triage, falta de información y comunicación accesible. Las medidas de contención no fueron consultadas con las personas con discapacidad, por lo que resultaron contraproducentes. Incremento de la violación de derechos de las mujeres con discapacidad, que frecuentemente vivían con su agresor, sin posibilidad de quejarse y con carencia de refugios accesibles física y a la información y sin personal capacitado. La pandemia sacó a la luz las desigualdades, la falta de previsión de los estados para encarar los desastres. Mostró el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, del marco de Sendai, y que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no era parte de las políticas públicas. Las personas con discapacidad fueron excluidas de la prevención, del tratamiento e información accesible, violando el artículo 11 de la Convención. Se incumplió el derecho a la salud, ya que en instituciones hubo altas tasas de contagio y muerte. Se les discriminó al negarles un ventilador mecánico, porque se les considera aún personas prescindibles. De abril a agosto de del año pasado, la Sociedad Civil Internacional integrada en COVID-19 Disability Rights Monitor aplicaron encuestas en 34 países. Publicaron su reporte global, cuyo resultado fue alarmante. Los estados fallaron a las personas con discapacidad. Entonces, respecto al artículo 11, la mayoría de los estados demostró lo mal que están respecto a las situaciones de riesgo y emergencia humanitaria, destacadamente observado durante la pandemia. En México, concluimos que no se han aplicado normas especiales de protección civil específicas para las personas con discapacidad. Tengo conocimiento de que existe un documento elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no sé si ya se ha difundido y aplicado. Es fundamental tomar acciones inmediatas, no esperar a que se presente otra emergencia médica o de cualquier otro tipo para lograr la accesibilidad a la información y a la comunicación de las personas con discapacidad, para protegerlas en las situaciones de desastre. El marco de Sendai para la reducción de desastres 2015-2030, adoptado en 2015 en la tercera conferencia mundial en Sendai, Japón, y suscrito por 187 países, entre ellos México, articula lo siguiente: la necesidad de mejorar el mayor entendimiento del riesgo de desastres en todas sus dimensiones, de exposición, vulnerabilidad y riesgo. La ampliación de la gobernanza del riesgo, incluyendo plataformas nacionales, responsabilidad en el manejo de desastres, preparación para reconstruir mejor. Seguramente en las redes ustedes vieron durante la pandemia la campaña que la ONU hizo para que apareciéramos con un letrero que decía reconstruir mejor, defender los derechos humanos, pues se refería justo al marco de Sendai. También implica reconocimiento de las partes interesadas y su papel, movilización para la inversión ante el riesgo y prevenir nuevos riesgos, resiliencia en las estructuras de salud, extender la cooperación internacional y el soporte financiero de instituciones internacionales. Siempre recuerdo lo poco que los estados parte utilizan la cooperación internacional en asuntos de discapacidad. El marco de Sendai señala también que las mujeres y niños con discapacidad son desproporcionadamente afectados en situaciones de riesgo, que debe haber una más amplia aproximación preventiva y más centrada en las personas en el riesgo de desastres. La reducción de las prácticas del riesgo de desastres requiere ser para peligros múltiples, no solamente uno, para peligros múltiples. Que los gobiernos deben involucrar a los expertos interesados, incluyendo mujeres, niños y jóvenes, personas con discapacidad, personas en pobreza, migrantes, indígenas. Que en este contexto y con el fin de reducir el riesgo de catástrofes, es necesario abordar los retos existentes y prepararse para los futuros, centrándose en el seguimiento, la evaluación y la comprensión del riesgo de catástrofes y compartiendo dicha información. Se han acordado 7 objetivos mundiales. Reducir sustancialmente la mortalidad mundial por catástrofes de aquí al 2030,
con el fin de disminuir la tasa media de mortalidad mundial por 100.000 en el decenio 2020-2030 en comparación con el periodo 2005-2015. Esto, evidentemente, ya no se cumplió. Reducir sustancialmente el número de personas afectadas en todo el mundo para 2030, con el objetivo de reducir la cifra media mundial por cada 100.000 en el decenio 2020-2030 en comparación con el periodo 2005-2015. Ya no se logró por la pandemia. Reducir las pérdidas económicas directas por catástrofes en relación con el Producto Interno Bruto Mundial para 2030. Qué graves daños económicos hemos sufrido en todo el mundo con relación a la pandemia. Reducir sustancialmente los daños causados por las catástrofes a las infraestructuras críticas y la interrupción de los servicios básicos, entre ellos las instalaciones sanitarias y educativas, incluso mediante el desarrollo de su resiliencia para 2030. Esto se vio seriamente afectado también durante la pandemia, pero yo creo que todavía tenemos esperanza de salvarlo en estos 10 años. Aumentar sustancialmente el número de países con estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres para 2020. No cumplido. Aumentar sustancialmente la cooperación internacional a los países en desarrollo a través de un apoyo adecuado y sostenible para complementar sus acciones nacionales para la aplicación del presente marco para 2030. No se ha cumplido por causa de la pandemia, pero todavía podemos hacer un gran esfuerzo y lograrlo. Y finalmente, aumentar sustancialmente la disponibilidad y el acceso de las personas a los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples y a la información y evaluación del riesgo de desastres para 2030. Por supuesto que esto no se ha cumplido, pero todavía podemos hacerlo en los 10 años que faltan para el 2030. Creo sinceramente que muchos de los países firman tratados internacionales sin tener un conocimiento y una comprensión profunda de aquello a lo que se están comprometiendo. México no es la excepción. A pesar de que, como señalé al inicio, tendríamos más responsabilidad en su aplicación en el caso de la Convención por haber sido los promovientes, esta pandemia nos ha dejado claro que no lo somos. Y en ese sentido, me parece que las organizaciones de personas con discapacidad deberían tener un trabajo más transversal con respecto a los derechos humanos en general y a los tratados comprometidos por México. Siempre doy este ejemplo y seguramente ustedes ya me lo escucharon, pero no importa, lo voy a repetir. Cuando México iba a presentar el primer informe relacionado con el examen periódico universal, que es un análisis de cómo un país está aplicando los derechos humanos, pero analizado por sus pares, por los otros estados, parte. La Secretaría de Relaciones Exteriores citó a las organizaciones de la sociedad civil en general a que acudieran a una reunión para saber qué era lo que México iba a informar en relación con el examen periódico universal sobre los derechos humanos de todos los grupos. A mí me llamó la atención que no hubiera personas con discapacidad, se los hice ver a los organizadores del evento y me dijeron, sí los convocamos, pero no vinieron. Esto nos hace ver que generalmente las personas con discapacidad acuden cuando el apellido tiene discapacidad. Es decir, si escuchan examen periódico universal, como no dice discapacidad, no consideran que tenga que ver con sus derechos. Todos los tratados de derechos humanos tienen que ver con la discapacidad. Es el momento de que las organizaciones de personas con discapacidad lo entiendan y que horizontalicen, transversalicen su trabajo hacia todos los tratados comprometidos por México. Es necesario que la sociedad civil de personas con discapacidad se involucre en todos los informes en el seguimiento de tratados comprometidos por México, que elabore informes sombra, no solamente sobre la Convención, sino también para el marco de Sendai, para la Convención sobre los Derechos de los Niños, en la CEDAW, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Todos estos tratados internacionales tienen que ver con las personas con discapacidad porque son derechos humanos en general, son los derechos que tenemos todos, incluidas, por supuesto, las personas con discapacidad.
Entonces, mientras no se transversalicen los derechos de las personas con discapacidad, difícilmente se cumplirán a cabalidad. Ciertamente la pandemia trajo múltiples y desafortunadas situaciones, pero también nos está dando la oportunidad de replantear las cosas de una mejor forma. Hay que buscar nuevos aliados, nuevos instrumentos para alcanzar ya la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad claramente contemplada en la Convención. El lema de las personas con discapacidad es nada de nosotros sin nosotros. Pues aparézcanse en todos los tratados internacionales, por favor. El lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. No permitamos que dejen a nadie atrás, a nadie, por supuesto, menos a las personas con discapacidad. Y el lema del marco de Sendai para la prevención de desastres, y que ahora lo estamos mencionando más, es reconstruyamos mejor, defendamos los derechos humanos. Por favor, recordemos estos 3 lemas, infiltrémonos en todo lo que tiene que ver con derechos humanos y no olvidemos esta gran lección de no haber hecho caso al artículo 11 de la Convención y ahora haberlo visto de una manera tan cruda. Espero que esto haya sido de su utilidad. Muchísimas gracias de nuevo y que siga adelante este importante seminario. Pues ahora sí que gracias a la doctora que nos mandó este mensaje. Ve aquí a Lupita Barrios y a varias que están como que viéndolo porque es en verdad una gran personalidad. Y de aquí lo que me gustaría pues resaltar y abrir los micrófonos para quien quiera participar en el sentido de la visibilización que nos menciona la doctora Gamio, ¿no? De la importancia de que nos sintamos, o sea, como grupo de personas con discapacidad estamos en todos los sectores, esta transversalización de la que habla, estamos en el grupo de mujeres, estamos en el grupo de jóvenes, estamos en el grupo de pueblos originarios, estamos con migrantes, en fin, esta transversalización de la que nos llama, y estamos ahora sí que en todos los niveles socioeconómicos hay discapacidad, ¿no? Entonces es como una transversalización en vertical, en horizontales, es de verdad una cosa muy grande y de repente nos vemos como personas con discapacidad y lo que tenemos que lograr es estar, ahora sí que tener injerencia en todos los grupos de los que podríamos ver. Otra cosa que nos habla es la contundencia que necesitamos de equiparación de oportunidades, ¿no? Todavía se sigue viendo como todo para la población y aparte a las personas con discapacidades, cómo nos incluimos en realidad, cómo somos parte con esta equiparación de oportunidades, que no es como el solicitar más, es simplemente que estemos al mismo nivel y que en ese requerimiento, en esa forma, estemos dentro de todo lo que son las políticas públicas, las respuestas a lo que son las emergencias sanitarias, que aquí, bueno, la red tuvo un papel muy importante. Si recuerdan, bueno, trabajamos en lo que fue el documento federal para lo que es el tema de salud, para incluir a las personas con discapacidad cuando empezó la pandemia, ¿no? También en el tema local. Después la red hizo el documento para regreso a las instalaciones. Y bueno, lo que estamos viendo es lo de la carta para solicitar la prioridad en vacunación, la accesibilidad para la vacunación y la vacunación en casa en caso necesario. Entonces, abrimos el espacio para comentar y para estar como parte de esta reunión. Carla, sí, que está levantando la mano. Sí, Karina. ¿Sí? Karina, perdón, sí. Sí. Buenos días a todos. Sí, creo que también en el marco de esta inclusión a todas las personas y evidentemente a los derechos de las personas en general, es importante que en CONFE también sigamos fomentando eventos y actividades que sean inclusivas, que no digamos, por ejemplo, el evento de arte de personas con discapacidad intelectual, porque entonces seguimos haciendo lo mismo que no queremos que suceda, seguimos etiquetando, seguimos excluyendo, y yo creo que es muy importante fomentar este tipo de eventos en donde participemos en el evento de arte, quienes quieran participar,
y ya sea la diversidad, serán hombres, mujeres, personas marginadas, quien quiera, personas vulnerables, personas con discapacidad, personas sin discapacidad, migrantes, mujeres, adultos, niños. Entonces, sí es importante que fomentemos estos eventos en donde se incluya a la diversidad, que todos podemos participar de cualquier tipo de evento en igualdad de circunstancias y en igualdad de oportunidades. Entonces, yo creo que esa es una tarea que nos queda muy clara en CONFE y que, bueno, todas las organizaciones debemos fomentar y debemos trabajar en ello, ¿no? Mil gracias. Pues sí, en definitiva, yo creo que esto que nos mencionan es algo que en lo que podemos y debemos de ir actuando cada vez más, en resaltar todo lo que es la inclusión en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. ¿Alguien más? Juan Victoriano, ¿quieres saber? No. Gracias. No sé si alguien más. ¿Sí? No veo manos levantadas. Taide. Sí. Pues, sí, Marta. nos queda reflexionar que es necesario ampliar y fortalecer las medidas emergentes. A partir de los programas prioritarios, programas prioritarios de salud, pues se refiere a diabetes, SIDA, todo, pero en estos momentos se está hablando a grupos vulnerables y realmente no lo hemos visto como tal, han quedado como rezagados, ¿no? Bueno, por lo menos aquí en la localidad así se ve. Y pues estar peleando por mejorar la capacidad operativa y asegurar que su focalización sea la adecuada. O sea, si vamos a hablar de grupos vulnerables, pues hay que estar luchando porque también nuestros jóvenes y nuestras personas con discapacidad estén en el foco, ¿no?, de atención, y no nada más se considere, por ejemplo, se ha dado mucho énfasis a trabajar con personas no urbanas, sino en otros lugares donde no hay tanto la presencia del COVID. Y entonces tendríamos que pues estar insistiendo en que se focalice donde hay más emergencia en esta situación. Bueno, pues es lo que yo quería decir, nada más. Taide, yo quiero agregar un breve comentario. Sí, claro, Lupita. Bueno, pues en lo particular yo quiero que no perdamos la conciencia y abramos esos oídos enormemente para ver realmente cómo es la vida con discapacidad de nuestras personas, qué se aprende a través de ellas, qué obstáculos hay y qué enfrentan, cómo le hacen, qué ventajas y desventajas hay hacia ellos. Y crear conciencia que todavía podemos aprender de ellas, de que tienen una discapacidad, sí es cierto, pero aquí hay algo bien importante que no debemos de olvidar. Siempre aprendemos de cada uno de ellos. Gracias. Gracias, Lupita. Ángeles había levantado la mano, por favor. Hola, buenos días. A mí se me hace como un tema bien importante, ¿no? Esto de del artículo número 11, porque creo que solamente se podrá, o es al menos en este momento es como lo pienso, que solamente se puede llevar a cabo y respetar tanto este derecho como el derecho a la salud de las personas con discapacidad con una suma constante y continua de esfuerzos, no solo de la sociedad civil, ¿no? O sea, sino contemplar la importancia que tiene que los chicos con discapacidad conozcan este derecho, la importancia de este derecho, que las mismas familias lo conozcan, lo respeten, lo promuevan con sus familiares, con sus hijos, porque vemos como la red de apoyo de estas familias, de estos chicos, al presentar COVID, también es muy reducida, ¿no? Y que solamente la suma de esfuerzos, tanto de las personas con discapacidad como de las familias, de los docentes, de los que pertenecen a las asociaciones,
la suma de estos esfuerzos creo que es la que nos va a hacer muchas veces también hacer visible la importancia que tiene este artículo, cómo lo podemos llevar a cabo en el día a día, no solamente en la emergencia de pandemia, ¿no? Sabemos que muchos de ellos cuentan con problemas de salud constante, y que son situaciones diarias a las que se enfrentan en hospitales al no ser atendidos de la manera adecuada o no permitir el apoyo de un familiar o de alguien hacia ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es tarea del gobierno, sin duda, también respetar esto, pero que la suma de esfuerzo de todos es la que nos va a ayudar a respetar este derecho. Muchísimas gracias, Ángeles. Eloína, está levantando la mano, por favor. Sí, hola, buenos días. Un gusto enorme saludarlos a todos. Bueno, creo que la clave está en que todos, gobierno y sociedad, podamos conceptualizar de manera adecuada lo que son los derechos humanos, ¿no? Porque ahí están precisamente contemplados todos, estamos contemplados todos, incluidos los que nosotros hemos llamado que los grupos vulnerables, ¿no? Las personas con discapacidad. Y creo que eso ayudaría bastante a cambiar, obviamente, nuestras actitudes, ¿sí? Pero también implementar diferentes acciones desde la función que tengamos para que, como dice en los lemas, ¿no? Que nadie se quede atrás y que todos luchemos por transformar esta sociedad, pues en una sociedad de mayores oportunidades y que pues todos tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? Esa es mi opinión. Mil gracias, Eloína. Y sí, es como conceptualizar todo en base a derechos humanos, ¿no? Y integrándonos a todos. Regina. Micrófono, Regina. Sí, Taide, qué gusto. Pues bueno, yo nada más simplemente quiero felicitar a CONFE. Creo que ustedes han empezado primero a visibilizar precisamente y a hacer parte a todas las personas con discapacidad en todos sus eventos, en toda su participación. Creo que por ahí es donde tenemos que también comenzar. Creo que es bien importante tomarlos en cuenta y me acuerdo muchísimo también de vida plena inclusión, que comentan eso, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos? Pues hacia que los jóvenes estén siempre en nuestros consejos, en nuestras juntas, en este tipo de participaciones, los hagamos siempre presentes, ¿no? Entonces creo que ustedes han sido el ejemplo clarísimo, CONFE, y bueno, pues todas las acciones que han hecho, ¿no? Que antes mencionabas, han sido pues el sumarnos todos hacia ellas, ¿no? Entonces creo que eso, pues bueno, ahí vamos en el camino, ¿no? Y bueno, pues ya nos los están trazando, pues hay que... Gracias. Gracias a ti, Regina, y creo que sí es bien valioso lo que mencionas, que es lo que es parte de la convención, ¿no? Nada de nosotros sin nosotros, y en realidad es, también como mencionaba Eloína y Ángeles, que es el sumarnos, ¿no? El vernos a todos como parte, o Lupita, de qué es esta riqueza, ¿no? El ser parte es enriquecer a todos los que estamos y ver que cada uno con las aptitudes, habilidades que tiene, puede enriquecer cada momento. Y esta es la visión y el enfoque de los derechos humanos, ¿no? De cómo ves a cada persona como una persona con todos los derechos y oportunidades que debía de tener y nada más cuidar esta equiparación. Creo que la visibilización es algo súper importante en lo que trabajamos y en lo que debemos de seguir colaborando, ¿no? Estos programas de autogestores en donde digo ya muchas de las organizaciones están trabajando y dando impulso y dando fuerza, creo que es lo que nos va a llevar a que cada vez logremos un poco más lo que es la inclusión plena, que es nuestro objetivo final, ¿no? De todos. Aquí también nos menciona Luz Helena que la doctora Amalia, que siempre habla tan claro y preciso,
y motivante para que seamos parte de esta transformación. Y yo creo que somos parte de la transformación. Ahorita a lo mejor revuelvo, no sé si alguien más tenga la mano levantada. No veo a nadie. Porque yo creo que esta transformación es en donde podemos ver nuestro salario emocional, como decía, ¿no? En donde en realidad yo creo que si cada uno vemos lo que hacemos con todos los tropiezos y que de repente chocas con pared y luego te vas por otro lado, pero todo este caminar diario, toda esta forma, creo que nos da algo más, ¿no? Y es todo lo que cada uno de ustedes y lo que logramos en conjunto como red es lo valioso. Y hemos visto y podemos ver, o sea, aquí de repente, a lo mejor del año pasado para acá no se nota tanto, pero si empiezan a ver toda su labor, toda la forma en que esta unión de la red ha tenido logros, pues yo creo que es para aplaudirnos a todos, para en verdad reconocer que el grano de arena que cada uno de ustedes, que ya con el tiempo y con el valor ya no son granos de arena, ya son como más piedras que estamos haciendo y que estamos ya sumando para lograr esta inclusión. Entonces, pues, no sé si alguien más tenga algo más que agregar. Yo Taide. Ay, sí, Marta. Uniendo las dos conferencias, yo creo que ahorita reflexionamos lo que hemos dejado de hacer o lo que estamos haciendo y tuvimos que hacer un alto todos a nuestra vida cotidiana con la pandemia. Y vimos, pues, fuerte lo que pasó, lo que nos acaban de decir, ¿no? La doctora. Pero también, con la primera conferencia de Lulú, pues podemos ver que tenemos que incrementar estrategias, modificar muchos de nuestros mecanismos con los que hemos estado trabajando para poder beneficiar a esa población. Y uno del salario emocional para nosotros es que la mayoría, todos los que estamos aquí nos apasiona el tema y somos capaces de todo con tal de sacar adelante cada objetivo y objeto social que tenemos. Entonces, creo que englobándolos, pues es muy enriquecedor porque nos dio un parámetro de cómo estamos, la crisis que estamos viviendo, pero también tenemos la oportunidad de vencer estos obstáculos y de salir adelante todos, como lo acaban de decir, unidos todos. Mil gracias, Marta. Totalmente. Y aquí es, bueno, la fuerza, esta información. Luz Helena, sugiero difundir, divulgar la información que tenemos para que cada quien, lo que cada quien posee para hacernos ver. Y aquí sí, aquí iremos viendo en el transcurso del día, bueno, se están organizando las campañas y aquí creo que es bien importante que nos fortalezcamos, que ahora sí que si estamos en redes y si no, pues nos metamos a redes, al cabo que podemos estar retuiteando y estar compartiendo para hacer ruido, ¿no? Para ser visibles cada vez más sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y es, como bien mencionas, Marta, sí creo que cada uno de los que estamos aquí, nuestro trabajo es como esta pasión, esta misión o este objetivo en el que vemos que valoramos a lo humano y valoramos a lo humano en todas las dimensiones que tiene, ¿no? Entonces, esto es bien valioso y ahorita